Muy buenas noches, mi nombre es Viviana Ramírez Aldarriaga, estudiante de Tecnología en Gestión Administrativa. A continuación les presentaré la exposición de la actividad Definición de estadística descriptiva y sus elementos. La estadística descriptiva se entiende como todo el conjunto de métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. El objetivo de la estadística descriptiva es que las cosas se comprendan más fácilmente y que sea más sencillo referirse a ellas y analizarlas. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que se utiliza para describir hechos. Como ejemplo tenemos el censo del DANE, que reveló que la edad promedio de los colombianos es de X año, la producción representativa de sacos de café durante el mes de octubre fue de 50.000 kilogramos. Las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Estas son unas herramientas de la estadística, las cuales se utilizan para indicar un valor que tiende a ser el más representativo de un conjunto de números. Las tres medidas más comunes son la media aritmética, la mediana y la moda. La media es la que conocemos habitualmente como el promedio, y esta se obtiene al sumar los valores de un conjunto y luego dividir el resultado de esta suma entre el número de valores del mismo. Como ejemplo tenemos una suma sencilla, tenemos tres datos de 100, 400 y 500, el cual dividimos en 3, que es el número de datos obtenidos. El resultado promedio es 333.3. La media se representa con X raya y se lee X raya. Su cálculo puede representarse como se expresa en la siguiente fórmula. Acá tenemos una imagen ilustrativa acerca de la edad de 7 niños. Realizamos posteriormente la suma de las edades y lo dividimos en 7, lo cual nos indica que la media de edad es de 7 años. La mediana es la segunda medida de tendencia central. Su característica principal es que se divide un conjunto ordenado en dos grupos iguales. La mitad de los números tendrá valores que son menores que la mediana y la otra mitad alcanza valores mayores a ella. Para obtener la mediana inicialmente se deben ordenar los valores como lo indica el procedimiento que observamos. Se deben clasificar y ordenar. Se debe identificar si el conjunto posee valores impares o pares. En caso tal de que el valor sea el valor de los valores del conjunto sea impar, la mediana sería el valor central del conjunto. Si por el contrario tiene un número par de valores, la mediana es el promedio de los dos valores intermedios, como lo observamos. 7 más 8 dividido 2, en este caso la mediana sería de 7.5. Como ejemplo tenemos hallar la mediana de la siguiente serie de números. Aquí observamos un conjunto de datos, el cual es par, entonces procedemos a sumar 17 más 24 dividido 2, nuestra mediana sería de 20.5. En el siguiente caso tenemos un conjunto de datos impares en el cual identificamos que la mediana sería el dato intermedio, el número 74. Como comparación entre media y mediana, que podemos observar que la media influye, en la media influye todo el valor de un conjunto, incluyendo los valores extremos, mientras que en la mediana los valores extremos no afectan el resultado. Tenemos la moda o el modo. El modo es el valor que con más frecuencia se presenta en un conjunto. Como ejemplo tenemos la siguiente serie de números donde identificamos que el 8 se repite 3 veces y los demás valores se encuentran una sola vez. Por lo tanto, el valor más frecuente o conocido como moda o modo sería el número 8. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión
como las medidas de tendencia central también permiten identificar el punto central de los datos. Pero las medidas de dispersión permiten reconocer qué tanto se encuentra disperso el dato alrededor del punto central, o sea, de la media. Las medidas más utilizadas y más importantes son la varianza y la desviación estándar. La varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Se dan para toda la población y también para una muestra. En caso de darse para una muestra, la fórmula sería n-1. En este caso tenemos una fórmula aplicada para toda la población. Sería la suma de las x elevada al cuadrado y se divide por el número total de los datos. Esa es la fórmula de la varianza. Como ejemplo tenemos las edades de 5, 6, 7 y 8 años. Inicialmente debemos identificar cuál es el promedio. Tenemos que el promedio en este caso sería de 6.4. ¿De dónde sale? De la suma de 5 más 6 más 6 más 7 más 8. Esto nos da un valor de 32. 32 dividido el número de datos nos da el dato que presentamos a continuación. ¿Qué procedemos a hacer? Ya teniendo el valor de la media, empezaríamos a realizar la operación. 5 menos 6.4 al cuadrado más, y continuamos con el 6 menos 6.4 al cuadrado, y así sucesivamente con cada uno de los números. Esto se dividiría entre el número de datos, que en este caso es 5, para obtener un valor de varianza en años del 1.04. La desviación estándar. Esta medida permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto central o medio. Cuanto mayor sea la dispersión, mayor es la desviación estándar. Si no hubiera ninguna variación en los datos, es decir, si todos los datos son iguales, la desviación estándar sería 0. La desviación estándar o típica es la raíz cuadrada de la varianza. Acá tenemos un ejercicio el cual es obtener la desviación estándar de la siguiente muestra: 5, 15, 12, 18 y 28. Procedemos. Inicialmente, como lo hacíamos en el ejemplo anterior, debemos identificar cuál es la variación. Identificamos el promedio, que es la suma de los datos dividido el número de datos, y realizamos la fórmula. Sería 5 menos 15.6, 10.6, 15 menos 15.6 sería menos 0.6, seguimos con el 12, con el 28, sucesivamente restándole el valor de el promedio, y así realizamos la resolución de la fórmula.
En total sería menos 10.6 elevado al cuadrado, 112.36, menos 0.6 elevado al cuadrado, 0.36. Posteriormente realizamos la suma de la columna e identificamos que 285.2 sería la variación. Realizamos la raíz cuadrada para encontrar la desviación estándar y en este caso identificamos que nuestro resultado sería de 8.44. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y se analizan datos cuantitativos sobre variables. La estadística dispone de elementos cuantitativos potentes en términos de validez externa. Trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables y la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. El método estadístico es un método de naturaleza inductiva en la que se trata de evaluar probabilidades de error en las conclusiones. Es por esto que va ligado de la mano de la investigación cuantitativa, y ya que para evaluar dichas probabilidades de error generalmente se proponen hipótesis a manera de modelos matemáticos. Se pueden identificar poblaciones, parámetros, muestras, estimadores estadísticos, conclusiones. Muchas gracias. Esta es la bibliografía.